Estará de acuerdo conmigo en que todos queremos que nuestras familias sean bendecidas. Hablar de bendición no es hablar de provisión económica exclusivamente, porque todo mundo regularmente piensa, ay, mira qué bendecido está. Y sucede que lo relacionamos con la cuestión monetaria y no. La palabra bendición en la Biblia es mucho, mucho más allá. La palabra bendición, de hecho, puede significar ciertamente prosperidad económica, pero también puede ser, mi hermano, la intervención divina cuando usted y yo necesitamos auxilio en cualquier área. Por ejemplo, cuando alguien está sumamente enfermo y no tiene manera de cómo o saber cómo salir de esa condición, necesitamos la bendición de Dios para ser sanados. Si alguien tiene problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la familia, de esos que a veces se dan, hermano, necesitamos un cambio, algo que llegue y gire todo. A eso se llama intervención divina. Una de las palabras que puede traducirse en intervención o en favor de Dios es bendición. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la cosa está lúgubre, triste, el panorama muy gris, no sabemos por dónde, qué hacer en determinada circunstancia, necesitamos claridad en nuestros pensamientos, claridad en nuestras ideas, y eso se llama también bendición. Entonces, cada vez que usted lea en la Biblia o cada vez que usted piense en la palabra bendición, recuerde que no es exclusiva ni limitada a la cuestión económica o monetaria. Puede ir implícita, pero va mucho más allá. ¿Se entendió? A lo mejor puede ser que no tengamos la cantidad económica suficiente para salir adelante en alguna circunstancia, pero tenemos una paz en el corazón increíble. Podemos tener, aunque sea frijolitos en la mesa, sí, con un quesito fresco, un chilito de molcajete y unos nopalitos asados. ¿Qué mejor? ¿No le parece? Eso es maravilloso. Y dice Proverbios que es mejor tener un plato de verduras, un plato de legumbres, un plato de frijolitos en la mesa donde hay paz que de banquetes donde hay pleitos y discordias. ¿No le parece que es mejor así? Entonces, cuando hablamos de bendición, mi hermano, hablamos de un cambio total, radical en la vida del hombre. Hay una bendición universal que se otorgó desde el libro de Génesis y hoy precisamente quiero enfocarla de manera correcta y quiero que me ayude a, a llevar la historia a un hombre que usted y yo conocemos como Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es la primera ilustración y la primera forma en que la Biblia nos representa a un hombre llamado Abraham. Ciertamente unos versículos atrás ya nos habla de su nacimiento, quién era su padre, quién incluso era su mujer. Pero aquí específicamente nos habla de que Dios le habló a este hombre llamado Abraham. Y la primera instrucción que le da es, sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La explicación sencilla y corta, porque no quiero tardarme en esto, es que Abraham venía de una cultura donde había excesivamente sacrificios humanos, había idolatría, había adoración a dioses paganos, situaciones, mi hermano, muy difíciles y muy ajenas. Por lo tanto, Dios no permite, mi hermano, que exista la bendición donde hay este tipo de circunstancias. Los historiadores hablan de que esta región de donde salió Abraham era una región hostil, una región sumamente idólatra, una región con situaciones complejas de pecado muy, muy difíciles. Pero como siempre Dios se fija en alguien para establecer en él su bendición, Dios le dice, salte de allí, no te conviene ese ambiente. Si usted quiere bendición, yo pensé que iba a decir amén. Si usted quiere bendición,
Lo primero que tiene que hacer es dejar sus costumbres, tradiciones y referencias. Es que así lo hacíamos en la casa de mamá y papá. Eso tiene que cambiar. Gracias a Dios por la vida de nuestros padres. Gracias a Dios por la enseñanza que nos dieron con su buen corazón y su disposición. Pero muchas de las cosas que ellos nos enseñaron, al igual que Abraham, no venían de acuerdo al planteamiento divino, al planteamiento de Dios. ¿Verdad? No vienen de eso. Entonces, ciertamente papá y mamá son buenos, los abuelitos son maravillosos, los amamos con el corazón, pero muchas de sus costumbres y tradiciones no vienen, mi hermano, de una costumbre o cultura bíblica. ¿Está de acuerdo conmigo? Y no es porque no sean ellos de manera correcta personas sanas, limpias, sino porque ellos también fueron instruidos conforme a tradiciones que no son de acuerdo al planteamiento de Dios. Le repito lo que le he dicho en otras ocasiones. Todos venimos de una religión popular. México es un país sumamente religioso. Si la religión fuera buena y la religión fuera importante y suficiente, México no estaría en la condición en la que está. Más de 120 millones de habitantes y se dice que el 80-85% todavía en tradición de la religión popular. Dígame cómo está el país. Si la religión fuera buena, el país fuera bueno. Pero como la religión no cambia y la religión no es bíblica ni es divina, el único que lleva al cielo es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, al ser instruidos mis padres y mis abuelos en una religión popular o en una tradición cultural, algo diferente a lo que la Biblia enseña, yo no tengo que permitirme en mi vida continuar con ese tipo de tradiciones. Por duro que parezca, tenemos que hacer un corte de raíz. Sí, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Wow. Sí, ya empezamos así como que, ay, espéreme, pastor, pues si mi mamá me enseñó esto es bueno. No, tome lo bueno. Pero muchas costumbres que ellos traen no son bíblicas. ¿Sabe cuál es el otro problema? Que muchos tenemos la oportunidad de recomenzar una nueva vida en Cristo a través de la palabra de Dios, pero seguimos siendo religiosos. Al no aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, la vamos a transmitir así a nuestros hijos. Y entonces puede ser un problema mayor, porque lo que yo debería de instruir a mis hijos de manera correcta, al no aplicarlo yo a mi vida, no lo voy a transmitir de manera correcta. ¿Se entendió? Si yo le digo a mi hijo, no fumes, pero yo fumo, hay incongruencia en el consejo. Si yo le digo a mi hijo, ve a la iglesia, pero yo no voy, hay incongruencia en mi dicho. ¿Se entendió? Si yo le digo a mi hijo, lee la Biblia, pero yo no la leo, hay incongruencia en mi dicho. Y si yo le digo, perdona, pero yo no perdono, entonces tenemos que ser reverentes con la palabra de Dios y no seguir, mi hermano, costumbres antiguas, tradiciones ajenas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Vamos bien? Si usted está comenzando en el Evangelio, si usted ya tiene algún tiempo en el Evangelio, tenemos que aprender, mi hermano, que la bendición de Dios para usted y para mí se estableció. Es un propósito divino, pero tenemos que empezar por la obediencia. Abraham tuvo que salir a una tierra que Dios le iba a mostrar. No le dijo, ya está en tal lugar. Le dijo, yo te la voy a mostrar. ¿Dónde? En el camino. Hay cosas que vamos a aprender en el camino. ¿Cuántos dicen a mí? Amén. Verso 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Alguien diga amén. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Dios nunca ha estado de acuerdo en que alguien venga a su reino, como llegó, permanezca, que pasen los años y siga igual. Jamás. Si Dios lo trajo a su reino, es porque quiere hacer lo mismo que hizo con Abraham. Haré de ti una nación grande. Es decir, todo mundo te va a conocer, porque tú vas a ser bendecido por mí. Voy a engrandecer tu nombre, voy a cambiar tu historia, voy a cambiar tu mentalidad, voy a cambiar tu forma de vivir, voy a cambiar todo tu contexto, voy a hacer de ti algo grande y único que nadie jamás va a poder decir que no estoy contigo. Alguien diga amén. Hay un versículo en Deuteronomio, está escondido por ahí en la Biblia, donde dice que las naciones dirían de Israel: ciertamente pueblo sabio y entendido es este, nación grande es esta. ¿Por qué lo iban a decir? Al ver cómo Dios estaba con ellos, al ver cómo eran prosperados, al ver cómo salían adelante, tenían problemas como todos, pero algo había en ellos que transformaba ese problema en bendición. Algo había en ellos que transformaba el problema en solución. Algo había en ellos que transformaba toda su condición. ¿Sabe quién era? Nuestro Dios en medio de ellos. Alguien diga amén. Entonces, ciertamente pueblo sabio y entendido es este, nación grande es esta, se está cumpliendo también en Abraham. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo: voy a engrandecer tu nombre, pero lo voy a engrandecer no para ti, sino para que tú seas bendición. ¿Dice o no dice así? Yo quiero dinero, pastor. ¿Para qué quiere dinero? Señor, ayúdame, dame dinero, solucioname mis problemas. Bueno, te voy a ayudar, pero ¿para qué? Señor, yo quiero ese carro. Dios te lo puede dar, pero ¿para qué? ¿Se acuerda que hace 8 días platicábamos de que nosotros ya no vivimos conforme a los valores del mundo? Eso no significa olvidarnos de lo que somos o de lo que vivimos. Significa simple y sencillamente, hermano, no poner el corazón en las cosas de la tierra. Nosotros vamos de paso en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Alguien diga amén. Somos peregrinos y extranjeros, pero mientras pasamos este peregrinaje, Dios nos quiere bendecir y quiere que seamos también de bendición. Alguien diga amén. Entonces, ¿para qué quiere usted prosperar si simplemente lo quiere atesorar? Si Dios nos permite acumular, es para bendecir también a los demás. Serás bendición. NBI, por favor, dice, léalo conmigo. Haré de ti una nación que y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. ¿Usted quiere ser bendecido? Para ser bendición a otros. Alguien diga amén. Bendecidos para bendecir. A ver, dígalo. Bendecidos para bendecir. ¿Se entendió el concepto? Entonces, Abraham, a ver si Abraham está por aquí. Quiero que dejes tus tradiciones, tus costumbres, tu forma de pensar, tu forma de vivir. Es que así lo hemos hecho por años, es que así se hace en mi familia, es que así somos. No, deja eso. Permíteme intervenir en ti, déjame cambiar tu historia, cambiar tu contexto, déjame ayudarte, déjame bendecirte, déjame transformar tu vida. Sal de allí, tú tienes que llegar a una tierra que yo te voy a mostrar, porque quiero hacer de ti una nación grande, te quiero bendecir. Uy, si Dios dice te quiero bendecir, qué maravilla. Una cosa es Señor bendíceme y otra cosa que Él diga yo te quiero bendecir. ¿Se entendió la diferencia? ¿Cuántos aquí pedimos bendición? Y Él te quiere bendecir. ¿Sas? Pero quiero que seas bendición. Ahora, sin entretenerme mucho en esto, verso 3. Voy a bendecir a los que te bendigan, pero también voy a maldecir al que te maldiga.
¡Sas! Esto es muy interesante, mi amado, y no me tardo aquí, pero es importante entender que cuando Dios está en la vida de un hombre, cuando Dios está en la vida de una mujer, cuando Dios está en una familia, no tiene que preocuparse por ninguna circunstancia alrededor. Hoy, ante las situaciones, mi hermano, espirituales que la gente vive, está creciendo muy fuerte el ambiente espiritual, situaciones muy fuertes. Y mucha gente se preocupa. Mire, he conocido comerciantes que me han dicho, pastor, venga, ore por mí. Mire, me pusieron algo ahí en el negocio. Queremos que esto se quite. ¿Usted me está entendiendo? Y me pusieron algo, me tienen envidia y quieren que me vaya mal y no he podido vender. Bueno, yo puedo ir a orar para que eso se quite y sí, Dios me puede escuchar, pero te escucha también a ti. El problema no es que oremos para que eso se quite, sino qué va a suceder después. Porque si tú estás con Dios y Él está contigo, Él te bendice y bendice a los que te bendigan. Pero sin que tú intervengas, Él maldice a los que te maldigan. En otras palabras, Él pelea por ti. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Cuando éramos niños, y sobre todo aquí los que somos de esa zona, siempre salíamos ahí de repente a echar pleito, ¿no? Y nos peleábamos, ¿no? Y no faltaba el que llegaba y que, ¿qué traes? Lo que quieras con él, conmigo. Ay. Bueno, a lo mejor usted no vivió por aquí, a lo mejor vivió usted en las lomas o allá en Colonias Fifí. Pero al menos los que somos de barrio, si yo salía a defender a un amigo, le decía al otro, ¿qué traes? ¿Lo que quieras con él? Conmigo. Oye, al otro así como que le pensaba, ¿no? Pues decían, o sea, imagínate con él, no, pues no puede. Ah, pues Dios hace lo mismo. Él pelea por sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, la expresión, mi hermano, es más amplia. Ciertamente hay más que explicarle, pero en palabras sencillas, porque no me quiero detener mucho en esto, Él pelea por ti, Él te ayuda en tus batallas, Él sale en defensa de ti. No tienes que preocuparte por nada. Tú bendice y sé de bendición. Él te va a bendecir para que tú seas bendición y Él va a bendecir a los que te bendigan. Pero si alguien quiere hacerte algo malo, Él también pelea por ti. Tremendo, tremendo. Podría darle testimonios aquí abundantes, pero alguna vez alguien me dijo, usted no va a prosperar, usted se va a ir para el fondo y no va a avanzar y bla, 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 bla. Bueno, sin yo meter las manos, Dios hizo ahí algo, se quedó sin trabajo esa persona. Le estoy hablando cuando yo era un adolescente, yo trabajaba en una carpintería. Ellos robaban al patrón, yo no quise intervenir y dijeron, nada más vas de chismoso, ya cómo es la gente. Güey, aquí no pasa eso, ya. Nada más vas de chismoso, pero es más, lárgate de aquí y tú no vas a prosperar, te va a ir bien mal en la vida. Híjole, no pasaron ni un año ni 6 meses cuando ya el amigo lo habían despedido, se había anunciado por todo Salamanca, no los contraten a estos. Híjole, no, sin yo hacer nada. Mi hermano, cuando Dios está contigo, nadie contra ti. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Alguien dé gloria a Dios. No te preocupes por nada, mi amado, si Dios está contigo. La bendición de Dios entonces es más allá de simplemente prosperarte económicamente. Pero bueno, quiero concentrarme aquí. Y serán en ti, benditas en ti, todas las familias de la tierra. Vamos a leer esa parte. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una promesa otorgada en este versículo para este hombre llamado Abraham. Y para ir cerrando la historia de manera concreta a lo que quiero referirme, Abraham es el iniciador del pueblo de la nación de Israel. En Abraham se inicia
lo que hoy conocemos como la nación de Israel. No solo esa nación, muchas naciones, pero de ahí hay una promesa. Habla de que a través de él serían benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra, todas las familias. Habla de la familia. Pregunta, ¿quién es el que está hablando en estos versículos? Lea otra vez el verso primero en introducción. ¿Y quién es el que está hablando? Dios. Es Dios el que le está diciendo a Abraham. Es Dios el que está dándole instrucciones. Y es Dios el que está deseando desde lo profundo de su corazón que a través de Abraham sean benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hay una bendición universal, mi hermano, lanzada desde la profecía de Génesis 12:3. Hay un deseo del corazón de Dios de bendecir no tan solo tu vida, sino también tu familia. Hay un deseo del corazón de Dios que tú y toda tu familia sean benditos. Y la palabra bendita, bien expresada en este versículo, tiene que ver con protección, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con paz, tiene que ver con abundancia, nunca escasez, siempre provisión, porque Él es tu pastor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si esta promesa estaba lanzada, qué tremendo es entender, mi hermano, que esta promesa se cumplió. Se cumplió. En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo está explicando esta promesa que fue dada para Abraham. Mire, versos número 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Wow. Hay una expresión que hay que rescatar. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham, porque según el verso 6 y el verso 7, Abraham le creyó a Dios. Quiero que piensen esto. Abraham no conocía de Dios. Abraham ni siquiera tenía relación con el Dios de la Biblia. Y un día se le aparece, le habla y le dice, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Imagínense que esta noche se le aparece a usted y le dice, mañana te vas de Salamanca. Iba a decir algo, pero no, mejor no. Me aguanto como los machos. Vámonos. Y usted dice, pues, ok, pues órale, agarrar todo y vámonos. Que lo vea su familia. Y, oye, ¿a dónde vas? No, pues es que se me apareció el creador de los cielos y de la tierra. Oí una voz, me dijo, salte. Los primeros que le van a decir, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Qué estás haciéndole caso a esa gente? Si ese libro no, ni siquiera es bueno. No, oiga, eso no es de nuestra fe, esto no es de nuestra religión. ¿A dónde vas? Pues es que voy a cambiar mis costumbres, mis tradiciones y todo. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando a través de su palabra. Abraham le creyó a Dios, porque según la historia que leímos, agarró sus cositas y salió. Creer en algo que nunca ha ocurrido, creer en algo que nunca ha pasado, creer en algo que está establecido, pero que pocos pueden entender, no siempre es bien comprendido. Versículos atrás de Génesis nos dice que un hombre llamado Noé, un día Dios se le aparece y le dice, Noé, constrúyete un arca, porque de aquí a poco tiempo voy a hacer caer un diluvio. ¡Sas!
Y dice Hebreos capítulo 11 que con temor Noé preparó el arca donde él y su familia se salvasen, siendo advertido de cosas que no se veían. Siendo advertido de cosas que no se veían, Noé le creyó a Dios. La pregunta aquí entonces es crucial. Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Estamos aquí simplemente por tradición o estamos aquí porque le creemos a este libro? ¿Estamos aquí porque queremos aprender más? Ciertamente. Pero estamos aquí porque le creemos a Dios. Ojalá sea así. Porque si usted y yo le creemos a la palabra de Dios, entonces somos partícipes de la promesa dada a Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y debemos de saber, por tanto, que los que le tienen fe, los que creen, estos son hijos de Abraham. El libro de Romanos capítulo 4 nos vuelve a repetir lo mismo. Qué increíble historia. Verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Wow. Creer, mi hermano, tiene implicaciones en la eternidad. Cuando alguien cree, tiene implicaciones para la eternidad. Cuando alguien no cree, hermanos, es partícipe de la maldición que está en Apocalipsis, que los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Por eso es, mi hermano, que usted y yo estamos aquí, porque le hemos creído a Dios. Ninguno de los que está aquí vino por tradición, todos porque estamos creyendo. Según Romanos capítulo 10, por el oír viene la fe. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La fe es por el oír, según el verso 17 de Romanos 10. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Alguien aquí le crea la palabra? Entonces, regresando, mi hermano, a la bendición de Abraham, la explicación que viene ya es más sencilla. Si ya aprendimos que Abraham le creyó a Dios y hay una promesa dada para Abraham, donde a través de él serían benditas todas las familias de la tierra, significa, mi hermano, que hay una bendición para toda la humanidad. Nos incluye a usted y a mí. Hay una bendición universal. El pecado, hermano, en la humanidad actúa como una enfermedad. Alguien le ha llamado como una enfermedad genética que se transmite de generación en generación, afecta a todas las familias, trayendo separación y muerte. Por lo tanto, el plan de Dios para bendecir al hombre desde Adán se es interrumpido por el concepto de lo que se conoce como el pecado. No estamos hablando del concepto del pecado original, escuche, porque no hay un pecado original que se transmite, hay una secuencia del pecado. ¿Se entendió la diferencia? Es como una enfermedad genética. Ahora, usted y yo tenemos que aprender que el hombre ha sido privado de disfrutar de esa promesa, porque mientras el hombre no venga a Dios, mientras el hombre no se desarrolle en Dios, mientras el hombre no venga a creerle a Dios, esas promesas se interrumpen. Por eso es importante creer. Yo quiero que imagine que usted, hermano, tiene derecho a una herencia que legalmente le pertenece, pero no puede cobrarla porque hay una deuda con otra, hacia otra persona con su nombre. Usted tiene derecho a una herencia, mucho dinero,
pero usted no se atreve a cobrarla y no puede cobrarla porque hay una deuda a su nombre hacia alguien más. El pecado es como una deuda que bloquea el acceso a la bendición de Abraham. Mientras el hombre no le crea a Dios, el pecado permanece y entonces es imposible poder tener derecho a esa promesa. Porque el deseo del corazón de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Ese es el deseo del corazón de Dios. Entonces, mi hermano, ocurre que en la carta a los Gálatas, capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a explicar cómo es que se rompe todo esto. A ver, ayúdeme. Verso número 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vamos a tratar de explicarle algo. Abraham es el iniciador, mi hermano, de una promesa para la humanidad. A través de él viene una nación, la nación de Israel, a la cual Dios le dio leyes, estatutos y decretos para que si el hombre los obedece, no de entendimiento, es decir, no solamente por el entendimiento, sino con su corazón, entonces alcanza promesas. ¿Me explico? Pero cuando el hombre simplemente obedece por obedecer sin el entendimiento y el corazón, o simplemente las hace por rutina, se convierte simplemente en una relación fría. A ver, esposas, que su esposo le dio un beso porque pues es su esposa, se lo tiene que dar. Se acaban muy serias. Bueno, esposo, que tu esposa te dé de comer nada más porque pues, eres su esposa. Eres su esposo, ya. Mi amorcito, ¿me das de comer? Ay, sírvete. Aleluya. ¿No? Pues que soy tu sirvienta, ¿o qué? Pues ahí, uy. Bueno, eso no pasa aquí en Salamanca, allá en Tijuana, por allá, por aquellos rumbos, ahí así pasa. ¿Verdad que sí? Pero cuando las cosas se hacen con el corazón, con entendimiento y con amor, ¿qué ocurre? La ley fue dada para que el hombre no la tuviera como una obligatoriedad, sino como una guía de las cosas que a Dios no le agradan, para que el hombre comprendiera y entendiera que si Dios me dice es por algo. Papá y mamá dan consejos por algo. ¿Cuántos dicen amén? Papá y mamá dicen las cosas con amor y las dicen por algo. Pero cuando el hijo no entiende que el consejo es dado con amor y por amor, entonces el hijo va a decir, ay, mi papá, siempre, ay, mi mamá, pues ni me entiende, ay, mi mamá. ¿Ah? ¿Sí se cumple o no se cumple lo que estoy diciendo? Sí. Pero cuando el hijo escucha atentamente el consejo de mamá y papá, dice, ah, me lo dijo por amor y me lo dijo con amor, todo cambia. La ley fue dada, mi hermano, como una guía, una instrucción para que el pueblo entendiera qué cosas le convenían y qué cosas no le convenían. Pero como el hombre la recibió como una imposición y no con entendimiento, no había fe, simplemente dijeron, pues tenemos que cumplir. Dicen que en las iglesias cristianas somos muy rígidos, bueno, algunos más que otros. Ay, no, en esas iglesias sí, no, son bien extremistas. No, es que estos iglesias, estos cristianos prohíben todo. No, los pastores no prohibimos nada. Le damos el consejo y le decimos, esto no, esto sí, por aquí no, por aquí sí.
Pero cuando el hombre no entiende el consejo del pastor o del guía espiritual, cuando el hombre no entiende el consejo de la palabra de Dios, lo va a tener como una imposición. Y cuando siente la imposición, se va a estar frustrado porque él quiere hacer aquello que no debe de hacer. Y el día que lo hace, lo disfruta y dice, ay, ¿te fijaste? No pasó nada. Ah, es que se me hace que los cristianos son muy exagerados. No, mi hermano, tarde que temprano se pagan las consecuencias. Pregúntele al hijo que se le dijo, hijo, no tomes. Hijo, por favor, no tomes. Y al rato andamos detrás de él buscándolo para encerrarlo por una adicción. Cuando no hay entendimiento, las cosas se hacen forzadas. Por eso es que dice el apóstol que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito aquel todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿eh? Es evidente. Solamente el que le tiene fe, el que le cree, según el verso 11, el justo por la fe vivirá. Vivir significa disfrutar, significa apreciar todo lo bueno, significa saber vivir. Wow. Verso 13. Cristo, diga conmigo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, otra vez, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel, a fin de que por la fe recibiéremos la promesa del Espíritu. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, hoy la tradición celebra que un hombre hace 2000 años murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros también creemos en que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. La pregunta es, ¿y por qué mientras unos simplemente lo recuerdan y no cambia su vida, su historia y su familia, otros sí cambian su historia y su familia? ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿Cuánta gente acompañó el Via Crucis o la representación de lo que esto significó? ¿Cuánta gente se maravilló y se sorprendió de lo que allí ocurrió? Y yo le aseguro que ninguna representación de las que se hacen en ninguna parte del mundo se puede comparar con la original que Jesús vivió en carne propia. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que Él fue molido por nuestros pecados. Diga conmigo, Él fue molido por nuestros pecados. Hace algunos años salió una película llamada La Pasión. Director Mel Gibson. ¿La llegó a ver? Y esa película en aquel entonces causó una conmoción tal en la sociedad porque se vieron escenas muy dramáticas, muy rasgadoras, muy crueles. Estábamos acostumbrados a las películas tradicionales donde un Jesús apenas se hablaba. Iban así, con una mirada como perdida. Yo soy Jesús de Nazaret. Y así como que, ¿y este dónde lo sacaron, no? ¿Cree usted que a un personaje que iba caminando así, muy solemne, diciendo, yo soy Jesús, los niños se le iban a acercar para jugar con él? La Biblia me habla de un Cristo que sonreía, un Cristo que jugaba con los niños. Un día los niños querían acercarse a él y los discípulos se los impedían. Decían, no, niño, espérate, espérate. Y Jesús dijo, tranquilo, deja que los niños vengan a mí, no se los impidan. De ellos es el reino de los cielos. ¿Con quién se acercan los niños? ¿Con alguien ceremonioso así? No, alguien que sonríe, alguien que juega, alguien que se divierte. A Jesús los fariseos lo acusaron de comedor y glotón, ¿cierto o no? Le gustaba comer, era de los míos. Le gustaba comer.
Pero la tradición nos ha presentado una imagen de un Jesús demasiado ceremonioso. Y resulta ser que era un hombre como usted y como yo, común, ordinario, pero con una diferencia, sin pecado, limpio, puro, santo. Wow. Jesús era un hombre como usted y como yo. Y cuando sale la escena de en la pasión, cuando lo empiezan a maltratar, no sé si usted ha visto esa película, pero la espalda queda totalmente desgarrada. Lo que pasa es que el director de la película usó elementos no de imaginación, sino de la historia. Y uno de los látigos que se usaban en la época de los romanos, en la época de Jesús, era un látigo que en su punta se dividían en 7 puntas. Y cada una de sus puntas tenían incrustado o metales con, ¿cómo se le llama? Am, con filo, o tenían huesos con filo en forma de punta que al momento de dar el golpe se clavaban en la carne y al momento de jalar desgarraban. ¿No dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados? ¿Qué entiende usted por la palabra molido? Bueno, a lo mejor fue sumamente golpeado. Pues este Jesús de la pasión viene hasta con un ojo cerrado y el otro hinchado sumamente y hasta morado. Y la gente se sorprendía y se espantaba. Contaban que la gente que iba al cine a ver esas películas, algunos no aguantaban y se salían por las escenas tan crueles y algunos hasta se desmayaban. Yo me pregunto, ¿y si la gente hubiera visto realmente cómo fue esa escena? Lo que hacen en las famosas Via Crucis o representación, hermano, la gente ve eso y no sabe ni siquiera por qué ocurrió. ¿Por qué algunos cambian su vida y otros no? ¿Por qué algunos son bendecidos y otros no? ¿Por qué algunos tienen, hermano, acceso a las promesas de Abraham de ser bendecidos y otros no? Aunque todos ven, aunque todos oyen, porque no es suficiente con ver y oír, se necesita creer que la promesa que Dios le dio a Abraham se cumple en Jesús y también es para mí, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él no vino a instituir religiones ni grupos religiosos. Él vino a declarar el mensaje. Reconcíliense con Dios. Alguien diga amén. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la gente tiene que abrir sus oídos, tiene que abrir su mente y su corazón para entender esta palabra. Porque si no vamos a vivir otra vez bajo el ritual de la ley y vamos a decir, ay, no puedo. Ay, no puedo. Ay, pastor, pues, no estás entendiendo nada. Pero cuando el hombre entiende el mensaje, no hay imposición, no hay imposición. La gente recibe con amor y dice, por amor. ¿Alguien dice amén? Espero me esté explicando, espero esté tratando de darle a entender, hermano, lo que esto significa, porque la promesa dada a Abraham se cumple en Cristo. La muerte que él pagó, hermano, rompe la maldición. Alguien dé gloria a Dios. Él es el concepto, mi hermano, para que usted y yo recibamos la bendición plena y completa. Recuerde la promesa de Abraham. En ti serán benditas. A ver otra vez. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quiénes? Y la simiente de Abraham, que es Cristo. Verso 13 de Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a toda la humanidad. A todos, dígale a que está a su lado, a todos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto
aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Cuántos hablan de que han hecho un pacto en algún momento con alguien? O sea, ya cruzaste la mano, ya saludaste, ya dijiste que sí, nadie lo invalida. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Otra vez, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿qué? Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Alguien diga amén. Entonces Jesús, el descendiente de Abraham, muere para pagar la deuda. Su sacrificio es el trámite legal que libera la bendición. Un ejemplo sencillo para entender esto y ir terminando. Es como un indulto. Anteriormente existían en algunos países lo que se conocía como el famoso indulto presidencial. De hecho, Estados Unidos todavía lo maneja en algunas de sus leyes. La ley decía que había que pagar un castigo, pero alguien con la autoridad suficiente, el presidente, por ejemplo, asumía la sentencia y decía, libérenlo, suéltenlo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ay, ese es un indulto. Bueno, pues alguien con la autoridad suficiente asumió la sentencia para que la familia del condenado pudiera quedar libre y recibir los beneficios del Estado. Pues Jesús asumió nuestro lugar y nos declaró en libertad para que ya no viviéramos en la maldición de la ley ni del pecado. A ver, ¿qué es el pecado? Es todo aquello que atenta contra Dios y nos daña a nosotros. Nos separa de Dios. No hay comunión de la luz con las tinieblas. Si yo hago cosas de las tinieblas, no estoy en comunión con la luz. Cuando usted está en casa y está todo oscuro, usted lo que hace es prende el switch. Llega la luz y se va ¿qué se va? ¿Cuántos están aquí? No se me pierdan esto porque casi termino. Aprenda esto que es vital para usted hoy. Cuando Cristo llega a la vida del hombre, las tinieblas se desvanecen. Se desvanecen. Ya no hay oscuridad. Entonces el hombre ya no puede seguir viviendo en el mismo antiguo manera de vivir ni en la misma forma de vivir porque la luz ya llegó. Resplandece porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuando Jesús llega a la vida del hombre, se rompe la maldición. A ver, el pecado causa enfermedad, muerte y destrucción. ¿Ha conocido usted hogares que por causa del vino, del esposo o de la cerveza, del alcohol, el esposo cae en una adicción tal que a veces se gasta hasta el último centavo de su semana, de su quincena en esto y no lleva ni un solo pan a la familia? ¿Ha conocido historias así? Yo sí. Ahora, ¿cuál es el ambiente generado entre el esposo y la esposa? De cordialidad. Ay, mi amor, qué bueno que ya llegaste, ¿sí? Otra vez borracho, mira nada más. ¿Y tú qué? ¿A ti qué te importa? Pues, y el pan de los niños, pues mándale. Y se empieza a generar un enfrentamiento y una situación allí tan hostil que al rato el hombre valentonado empieza a maltratar a la mujer, hasta la puede golpear. Los hijos viven de ese ambiente, ven toda esa escena y lo que debería de ser una familia en paz, en armonía,
es destruido por causa de un elemento, el alcohol. Pastor, ¿los cristianos no tomamos? No, ni poquito. No se lo recomiendo. ¿Cómo empiezan las adicciones? Poquito. Ahora, piensa en esa familia. No sé si sea su caso. No sé si sea su ambiente. Así vivimos muchos. Pero eso sí, cada domingo nos presignábamos. Y cada domingo decíamos, Padre nuestro que estás en el cielo. Y es que no hemos entendido que hay que creerle a Dios, que el sacrificio de Jesús es la bendición de Dios dada desde Abraham. Cuando yo le creo a Cristo, estoy recibiendo la promesa de la bendición. Dios no quiere maldición en las familias, Él quiere bendición. Y esta se completó en Cristo. Por eso el infierno le tiene miedo a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo. Él si algo teme es que la gente le crea a ese evento, no que lo conozca, porque muchos lo conocen, que es diferente a creer en que Jesús al resucitar me rescató de la maldición. Ahora yo alcanzo la promesa que Dios le dio a Abraham, porque Cristo es la simiente de Abraham. Yo hoy no recuerdo que Jesús resucitó como lo hace la tradición. Yo hoy recuerdo que en Cristo, al ser resucitado de entre los muertos, me da libertad, me da esperanza, me da salud, me da sanidad, me da reconciliación, me da amor, me da bendición, me da prosperidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando ese hombre alcohólico o su mujer o alguno de los niños empieza a recibir este libro y empieza a creerlo, su historia cambia. Su historia cambia. Y lo que antes era maldición y derrota, ahora se convierte en bendición y en victoria. Pastor, pero ¿cómo? Nada más en el momento. No, es un proceso. Pero la bendición ya llegó a casa. La bendición ya llegó a casa. La bendición ya llegó a casa. Pregunta, ¿quieres tener esa bendición de Abraham? La bendición está en Cristo. La bendición llega cuando el perdón entra en una casa. Familias divididas por el orgullo encuentran en la cruz el ejemplo para perdonarse. Familias destruidas encuentran en Jesús el amor para restaurarse y levantarse y decir una vez más, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en esta tierra, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, para mi bendición. Esa bendición es para usted. ¿Qué representa la resurrección? Es el canal a una vida nueva. A ver, si la muerte pagó la deuda, la resurrección abre la cuenta bancaria. Ay, esa frase anótenla porque, ah, si la muerte pagó la deuda, la resurrección abre la cuenta bancaria. No, algunos están despistados. No saben ni lo que es una cuenta, yo creo. Imagínense que alguien llega y le dice, ¿cuánto debes a Coppel? Oh, pagado. Ya te pagó. Bueno, esa es la muerte de Jesús. Escuche, la sepultura de Jesús. La muerte pagó la deuda, pero la resurrección le dice, ahora te abro tu cuenta, agrégale lo que quieras. Ya no hay deuda, ahora todo es prosperidad. ¿Se entendió el concepto? Es la prueba de que la bendición tiene poder real sobre la muerte y la desesperanza. Hermano, hermana, amigo, amiga, si hasta hoy estás con una vida
en el pensamiento y en el corazón en decir, ¿podré salir de esta? Yo creo que Dios a mí no me ama. Mira cuántos problemas tengo. Yo no tengo esperanza de salir adelante. Esto no va a cambiar nunca. Mi matrimonio nunca va a cambiar. Mis hijos nunca van a cambiar. Mi esposo nunca va a cambiar. Estás mirando tu problema. Deja de mirar el problema. Deja de mirar la maldición y mira la bendición que Dios tiene a través de Jesucristo cuando Él derrama su sangre, cuando Él es sepultado, pero resucitó, 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 resucitó. El infierno tembló. El diablo no soporta que la gente crea que Jesús resucitó. Ah, si algo el diablo le tiene temor y pavor, es que digas que tú crees en el Cristo resucitado. El poder de la resurrección te trajo esperanza. Aleluya. Piensa en un árbol que parecía seco y muerto en el invierno. ¿Los ha visto? La resurrección es la primavera que hace que la savia vuelva a recorrer ese tronco. Es la bendición que vuelve a correr por las ramas, haciendo que el árbol dé frutos una vez más. Diga conmigo, una vez más. Dígale a que está a su lado, una vez más. Alguien dé gloria a Dios por esto. Una familia que estaba muerta por las adicciones, el abandono, al conocer al Cristo resucitado, experimenta una restauración que no es lógica. La gente va a decir, pues si ya te andabas divorciando, mano, ¿qué pasó allí? Es que, ¿qué crees? Pudimos perdonarnos. Le pedí perdón y me perdonó. Y también me pidió perdón y la perdoné. ¿Cómo? Oye, pero si tus hijos andaban en la droga, ciertamente lo estaban, pero yo intercedí por ellos y les hablé del Cristo resucitado. Y un día esa semilla, que es palabra de Dios, llegó a sus corazones y produjo vida. Y sus vidas fueron transformadas. Hay cosas que no son lógicas en el sentido pleno. Una restauración nunca va a ser lógica, porque es el poder de la vida venciendo a la muerte en su propio lugar. Cristo fue sepultado. ¿Lo declararon muerto, sí o no? ¿No le clavaron hasta una lanza en su costado para comprobar si ya estaba muerto? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos lo han leído? ¿No le clavaron acaso la lanza para saber si ya estaba muerto? ¿Y qué dijeron todos? Efectivamente está muerto. Van dos personajes y piden el cuerpo, lo preparan, lo sepultan, porque ya era muy tarde, dijeron, vámonos a la carrera, lo preparamos y a sepultar. Pero un día, en el mismo sepulcro donde se vivió la muerte, hubo vida, hubo vida. Y a la piedra que estaba allí puesta fue removida. Leíamos al principio del culto que las mujeres llegaron y no vieron el cuerpo y preocupadas dijeron, ¿qué pasó aquí? Y se parecen unos, les dicen, hey, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Alguien alabe a Dios. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos? A lo mejor te estás pensando en una situación lógica. Pastor, ¿cómo irá a restaurarse mi matrimonio? No va a ser de manera lógica. Algo tiene que ocurrir cuando tú le crees a la palabra. Algo va a cambiar. A lo mejor tú eras bien machote y bien orgulloso y decías, yo pedirle perdón a esa vieja. Digo, me la contaron. Y entonces algo quebrantó tu corazón y dijiste, sí vale la pena. Te acercaste y dijiste, mi amor, perdóname. Tus amigos no lo van a entender. Tu familia no lo va a comprender. Te van a juzgar y te van a decir loco.
Otra vez, ya. Es que ellos están pensando de manera lógica, humana, pero las restauraciones, los cambios que Dios hace nunca son lógicos. ¿Quién fuera a pensar que 3 días después el cuerpo de ese hombre que murió en una cruz resucitaría y se levantaría de entre los muertos? ¿Quién? Las mujeres no lo vieron, pero alguien les dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No estés de manera lógica razonando. No hay razonamiento humano que alcance para entender cómo una familia puede ser bendecida por Dios. Dios te puede sacar del hoyo donde estás. ¿Alguien dice amén? Todas las familias, hermano, todas merecen la misma bendición. Regresando al versículo original, en ti serán benditas todas las familias. Levante su mano derecha y diga conmigo, mi familia también. Dígalo con fe, mi familia también. Ahora diga, mi familia es bendecida. Mi hogar es bendecido. Porque Cristo ya pagó el precio por mi bendición. ¿Alguien le puede alabar esta tarde? Aleluya. La bendición ya no es para un solo grupo. Ya no es para Israel. Es para cualquiera que quiera creerle. Solo el requisito es creer en la familia de Dios por la fe. Muchos no entienden este concepto que le voy a decir, aunque a lo mejor va a parecer la misma repetición de siempre, pero ojalá usted preste sus oídos espirituales, no naturales, espirituales y entienda que las reuniones que se hacen en las iglesias no son reuniones comunes y ordinarias. Hay reuniones en un club social, hay reuniones en una cantina, hay reuniones en un estadio de fútbol, hay reuniones en un estadio de béisbol, hay reuniones en muchos lugares, hay reuniones hasta en las fiestas, en los salones, hay reuniones en las casas. Pero el único lugar donde Dios envía bendición y vida eterna, según el Salmo 133, es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La reunión de los creyentes no es una reunión más. No es ay, tengo que ir a la iglesia, es domingo. No entendiste nada, mano. No es el lugar, es la reunión. ¿De quién? De los hermanos que están juntos y en armonía. El último versículo de ese salmo. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso es que en un lugar como este, en una reunión como esta, con este pequeño grupito, aquí alguien puede llorar, aquí alguien puede levantar sus manos, aquí alguien puede caer de rodillas y nadie le va a juzgar. Aquí alguien puede decir ayuda. Y todos oramos por él y le cubrimos en el nombre del Señor en oración. Por eso aquí podemos saludarnos y abrazarnos con amor. No es una reunión común y ordinaria, es la reunión de los creyentes. Alguien dé gloria a Dios. Ah, qué tremendo. Mire, ayúdeme con esto. En Lucas 24, según el verso 9, las mujeres volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas ¿a quién? A los 11 y a todos los demás. Les dieron las nuevas de la resurrección, ¿verdad que sí? Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Dónde cree que los encontraron? En una casa, porque estaban juntos, estaban reunidos. ¿Estamos? Ok. El capítulo 24 me habla de que Jesús se le aparece a dos hombres en un camino llamado el camino de Emaús.
Cuando ellos ya entienden que es Jesús el que se les apareció, dice el versículo número 31 que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando usted ubique que en un lugar se predica palabra de Dios, es porque arde su corazón y dice, wow, esto es para mí, esto es poderoso, aquí hay palabra viva de Dios, aquí Dios me habla, alguien dígame. Pero ¿qué hicieron inmediatamente? Verso 33, levantándose en la misma hora, no importa que era de noche, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 cada uno en su casa. ¿Cuántos están despiertos? Y hallaron a los 11 cada uno en su casa. No, ¿cómo los hallaron? ¿Cómo los hallaron? Y a los que estaban con ellos, no eran 11 nada más, eran más. ¿Estaban qué? Verso 34. Decían, a ellos les dijeron, ha resucitado el Señor verdaderamente y se le ha aparecido a Simón. Alguien dé gloria a Dios. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Verso 36. Mientras aún hablaba ellos aún hablaban de estas cosas, en esa reunión, diga conmigo, en esa reunión, Jesús se puso en medio de ellos. ¡Wow! ¿Alguien está captando? En la reunión, en la reunión, en la reunión. Jesús se apareció allí en la reunión y les dijo, paz a ustedes. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veía espíritu. ¿Y ahora qué pasó aquí? Pero él les dijo, hey, ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos. Dejen de pensar cosas naturales. Hay cosas más preciosas en lo espiritual. Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ah, caray. O sea, estaban emocionados, estaban contentos, pues diciendo, es verdad. Que a lo mejor se miraban el uno al otro. Estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Dile a que está a tu lado, Jesús te va a pedir de comer. Abre tus oídos espirituales. ¿Qué le vas a dar? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. La bendición ya no es para un solo grupo, para cualquiera que crea en él. Hermano, ¿has tenido alguna vez un pasaporte en tu vida? Este te da derecho a pasar por diferentes lugares o países del mundo. Pues hay un pasaporte que él te dio, universal. Antes, solo ciertos ciudadanos, la nación de Israel, tenía acceso al territorio de la bendición. Con Jesús, el pasaporte se le entrega a todo aquel que lo solicite, sin importar su origen, pasado o apellido. Aleluya. Él no te pone peros. Señor, es que soy bien malo. Ten, es para ti. Señor, pero soy pecador. Es para ti. Pero yo maltraté a mi esposa. Es para ti. Pero yo desobedecí a mis padres. Es para ti. Pero yo era un violador. Es para ti. Pero yo fui un asesino. Es para ti. Es para todo aquel que en él crea. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Para que todo aquel que en él crea, todo aquel que en él crea, creer es lo que nos lleva a experimentar la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham se cumplió en Jesús. Por eso hoy, domingo de resurrección,
Tenemos que cambiar nuestro chip. Deje de andar por la calle y en la casa diciendo, pobrecito de mí. No, ahora diga, mi familia y yo soy bendecido. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Y si el diablo se le aparece, ay, pastor, no se le va a aparecer así, no, le va a traer un pensamiento, un familiar, un conocido, alguien alrededor, y le va a decir, tú nunca vas a cambiar, no, tu historia nunca va, no, tú vas a seguir igual. Usted dígale, es que yo no le estoy creyendo al pastor. El pastor es usado por Dios, pero yo le estoy creyendo a aquel que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y si él me dice que la bendición es para mí, yo le creo. ¿Alguien le cree aquí? Dejemos de andar pensando, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo? Busque al Señor mientras puede ser hallado. La bendición de Abraham no es dinero o fama, no es ser influencer y andar viajando por el mundo. La mejor influencer que tú puedes hacer, hermano, es que Cristo viva en ti y que los demás te vean. Que digan, ¿qué te pasó? Es la presencia de Dios reconciliando tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu entorno, bendecir tu trabajo, bendecir tu entrada, bendecir tu salida. Alguien diga amén. Bendecir tu arteza de amasar. La muerte de Jesús quitó el estorbo y su resurrección activó el motor de esa bendición para siempre. Esa bendición es para ti, es para ti, es para ti. Tómala, es para ti. Tómela con fe y diga, sí, es para mí, pastor. Y mire, para concluir, esta tarde vamos a hacer una oración especial todos. Yo le pedí que trajera a su familia. Se la perdió si no se la trajo a toda. Pero yo le pedí que se la trajera. Le tengo una buena noticia. Usted es representante de esa familia. Me hubiera encantado que estuvieran todos, pero usted aceptó venir. Usted vino. Y hoy usted va a recibir esa bendición que Dios le dio a Abraham y la va a llevar a su familia. Y donde usted se pare, escuche, donde usted se pare, la bendición de Dios va a ir con usted. La bendición de Dios va a ir con usted. Y va a bendecir su hogar, su casa, su familia, su trabajo, su economía, su propio cuerpo. Le va a dar salud, le va a dar sanidad, porque en Cristo todo es restaurado. En Él está la bendición. ¿Alguien le cree? Entonces, dice una historia en la Biblia, en una creencia antigua, que de cuando en cuando un ángel llegaba a un estanque, movía las aguas, y el primer enfermo que se lanzaba, dice que era sanado. La Biblia no nos confirma si era real o no al 100%. Hay quienes discuten teológicamente si era de Dios o no era de Dios. Una cosa es cierta, la gente tenía fe y pensaban que cuando se movía el agua, el primero que se lanzaba quedaba sano. ¿Estamos de acuerdo? Pues aquí el agua está y alguien mayor que un ángel ha venido. Y si tú eres el paralítico que estaba allí, Jesús hoy te pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres la bendición? Ojalá salgas corriendo de tu lugar y te vengas aquí al frente, desesperado porque tú quieres esa bendición para tu vida. Hoy es una tarde diferente. Hoy es una tarde diferente, porque hoy vamos a recibir esta promesa en nuestra vida. Y en la semana vamos a experimentar milagros. Vamos a experimentar cosas sobrenaturales.
prosperidad, bendición, restauración, sanidad. Escuche, el débil se fortalece, el caído se levanta. ¿Alguien dice amén? Usted va a cambiar su entorno porque Dios va con usted. En el nombre de Jesús, vénganse un poquito más al frente, un pasito nada más para que podamos orar por usted. Y en el nombre de Jesús, quiero pedirle que levante sus manos. No va a platicar conmigo, usted va a platicar con Dios y usted le va a decir al Señor, Señor, yo recibo esa promesa hoy por la muerte, sepultura y resurrección del Cordero de Dios. Esta tarde recibo la bendición que fue dada a Abraham y que se cumple en Cristo.